Buenas noches. Convulsa semana política y judicial la que estamos teniendo en Navarra con un asunto, el de la agresión del pasado mes de octubre a dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua, que trasciende la comunidad foral. Lo hizo desde el momento en el que la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, se hizo cargo de la investigación y enviaba a prisión a buena parte de los detenidos. De hecho, hoy, tras las declaraciones, ha enviado a prisión incondicional a uno de los presuntos agresores, al otro, libertad condicional. La cuestión además va más allá del terreno judicial, se ha entrado en el terreno político y además en grandes dosis. En el trasfondo de todo esto se encuentra la presión que el entorno de los partidos de la izquierda abertzale ejerce sobre la Guardia Civil en esa localidad, entorno que esgrime sus propios argumentos cuando califica de pelea de bar lo ocurrido y apunta a un montaje policial. Junto a este asunto, otro no menor, el de la anulación de las plazas de euskera en la OPE de educación de principios de año, se acordarán. La sentencia no se va a ejecutar, pero va a ser recurrida por el gobierno foral. El centenar de personas que obtuvieron la plaza miran al futuro cargados de incertidumbre. Solo ellos saben el esfuerzo que supone ponerse cada día delante de libros y apuntes para aprobar el examen de sus vidas. Comenzamos Navarra en Abierto. Doblemente innecesarias esas detenciones, no las declaraciones solicitadas por la juez, que nadie ha cuestionado. ¿Podía llamarse a la declaración ante la Audiencia Nacional a las personas identificadas sin necesidad de las citadas detenciones? Absolutamente. Eran las palabras de la presidenta Barcos ayer por la tarde en el Parlamento, donde dio explicaciones sobre la posición de su ejecutivo en cuanto a las agresiones a los dos guardias civiles en Alsasua y las posteriores detenciones y encarcelamientos. Declaraciones que han abierto un debate áspero en la arena política sobre la posición del gobierno foral en un asunto que trasciende los hechos ocurridos y que van a caballo entre las decisiones judiciales y las políticas. De eso hablamos esta noche en tertulia con Mayorga Ramírez, Grupo Parlamentario de H. Bildu. Gabón. Gabón, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Saludamos también a Javier García, del Grupo Parlamentario Partido Popular. Muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Bienvenido también. Muchísimas gracias. Isabel Aramburu viene esta noche, como siempre que viene, representando al Grupo Parlamentario de Geroa Bai. Gabón, muy buenas noches. Gabón, Roberto. Repitiendo. Sí. Vamos a ver qué tal se nos da hoy. Vamos a ver. Hoy tenemos temas potentes. Y Sergio Sayas, temas potentes todas las semanas, francamente. Sergio Sayas, Grupo Parlamentario UPN. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido también. Bueno, voy a pedir a la mesa una primera valoración, prácticamente, Mayorga, un titular de lo que ha ocurrido en la última semana. Bueno, pues es evidente que desmesura innecesaria y al final pues una utilización y una manipulación de unos tristes hechos que cuentan con todo nuestro rechazo, pero que al final pues evidentemente se ha convertido en un despropósito judicial de grandes dimensiones. Javier García, Partido Popular. Pues lamentable y vergonzoso la actuación de este gobierno frente a estas agresiones, importantes agresiones a dos agentes de la Guardia Civil, y que dan evidencia pues la falta de criterio por parte de este gobierno con respecto a estos temas. Lo que venían diciendo con respecto a la Guardia Civil, el hecho de que no la quieren, pues parece ser, y en base a las declaraciones que estamos viendo y las actuaciones de este gobierno, es que es cierto y quieren intentar conseguirlo. Geroa Bai, titular sobre el primero de nuestros temas. Bien, pues un sobredimensionamiento, una exageración de un incidente grave, desde luego un incidente grave, un incidente que desde el primer momento Geroa Bai condenó, por supuesto, pero que no deja de ser un incidente. UPN. Pues una consejera del Interior que actúa como portavoz de Bildu y no como la representante de todos los ciudadanos navarros, que es lo que debería ser cuando habla como consejera, y una presidenta del gobierno que está avergonzando a muchos ciudadanos navarros al no entender la separación de poderes y faltar al respeto al Poder Judicial. Muy bien, bueno, pues vamos con lo ocurrido en los últimos días en torno a las agresiones del pasado mes de octubre a los dos agentes de la Guardia Civil de Alsasua y a sus parejas. Recapitulamos con el resumen de lo ocurrido en los últimos días. Las calles de Alsasua amanecían el pasado lunes con carteles de apoyo a los detenidos durante la madrugada por la Guardia Civil. La operación Ausiqui se desarrollaba conjuntamente en la localidad alsasuarra y en Pamplona, al igual que en la localidad alavesa de Salvatierra, en Vitoria y en Madrid. 8 personas detenidas por su presunta participación en la agresión a dos agentes de la Guardia Civil y a sus parejas el pasado 15 de octubre en Alsasua.
eran trasladados a dependencias de la Guardia Civil en Madrid y de allí a la Audiencia Nacional, donde 6 de ellos eran enviados a prisión acusados de un delito de lesiones terroristas. La juez Carmen Lamela investiga los hechos tras una denuncia presentada por el colectivo de víctimas del terrorismo Covite, algunos de cuyos miembros exhibían estos carteles días después en una manifestación en Alsasua contra la Guardia Civil. Se investiga un delito de terrorismo tras la denuncia y tras un informe elaborado por el Instituto Armado que identificó a varios individuos que corresponden con los detenidos, según el Ministerio de Interior. Otros 2 ya habían declarado ante la juez de guardia de Pamplona horas después de los hechos. Recibían el apoyo de quienes denunciaban a las puertas del juzgado un montaje policial y antes de que la Audiencia Nacional se hiciera cargo de la instrucción. Según Interior, las agresiones se enmarcan en la dinámica Alde Mendik, creada por ETA y por las ilegalizadas CAS Ekin para exigir la retirada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En el caso de Alsasua, citan esas mismas fuentes, esa dinámica se desarrolla bajo el movimiento OSPA, que se puso en marcha con este acto el 3 de septiembre de 2011 bajo el título El discurso del rey, y con el que se parodiaba al rey de España y a las fuerzas de seguridad. Según Interior, la celebración del OSPA Eguna, o Día de la Huida, se ha desarrollado desde entonces cada año con representaciones y parodias contra la Guardia Civil y otros símbolos del Estado. Bueno, pues por segunda tarde consecutiva, decenas de vecinos de Alsasua salían a la calle para pedir la libertad de los encarcelados. Los manifestantes denunciaron lo que consideran un montaje policial y han criticado también el despliegue policial como la repercusión que está teniendo la agresión y la óptica que se le está dando. Se recordó que los jóvenes ya habían declarado ante la jueza de Pamplona o se prestaron voluntarios para hacerlo como hoy. Solicitan que la causa salga de la Audiencia Nacional. Y la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Alsasua, con la Alcaldía de Gero Abay, aprobaba el pasado lunes una declaración en la que pedía que el procedimiento judicial por la agresión sufrida por 2 guardias civiles se siga en Pamplona y no en la Audiencia Nacional. El texto aprobado fue consensuado por Gero Abay, EH Bildu, Oasen Altsasu y PSN. En un comunicado, el Partido Socialista y su secretaria general, María Chivite, señalaba que no comparte la declaración aprobada con la firma del concejal de su partido y que no debería haberla suscrito. Y un apunte más. La consejera de Interior decía como necesarias las detenciones que el mismo día en que se produjeron. Ayer por la tarde, en esa misma línea calificada de exageración, la decisión de la juez de enviar a 6 de los detenidos a prisión y aclaraba ante los medios de comunicación sus palabras de ayer. Me parece una exageración ya desde que se les imputa por delito de terrorismo. Como letrada que soy, pues es lo que tengo que decir. Mi valoración de ayer la quería aclarar porque en algún sitio parece ser que yo dije que no era necesario ni siquiera que fuesen a declarar. Yo no dije eso, yo dije que consideraba que no era necesario ordenar unas detenciones y trasladarles a Madrid. Ayer por la tarde era el turno de la presidenta Barcos, que cerraba filas en torno a la consejera, al igual que los partidos que sustentan a su cuatripartito. Barcos señaló igualmente lo innecesario de las detenciones, recordando también que su ejecutivo ya denunció la agresión. La oposición le acusó de gobernar con un partido, con EH Bildu, que no condena la violencia. La presidenta Barcos considera innecesarias las detenciones por lo ocurrido en Alsasua. Doblemente innecesarias esas detenciones, no las declaraciones solicitadas por la juez que nadie ha cuestionado. Respalda así a su consejera de Interior. La respaldó absolutamente. ¿Podía llamarse a la declaración ante la Audiencia Nacional a las personas identificadas sin necesidad de las citadas detenciones? Absolutamente. Barcos recuerda que su ejecutivo ya condenó las agresiones. En tiempo y forma. El Gobierno no va a cejar en su trabajo para la promoción de valores de respeto y de una cultura de paz. Pero no convence a la oposición, que le exige que pida a EH Bildu que condene el terrorismo de ETA. Cójanse al señor Araiz y compañía, a los de EH Bildu, a sus socios prioritarios, y díganles que respeten de una vez a todos aquellos que no piensan como ellos, que lo respeten de una vez. Ese es el mejor plan de convivencia que se puede implantar en esta comunidad. Si quiere que nos creamos de verdad que busca usted la paz y la convivencia y que rechaza y condena las agresiones, debe exigírselo a su socio, pero hoy mismo. Ni maniata al Gobierno, que podría ser motivo de ser requerida a esta comisión en ese sentido, ni de ninguna manera se incumple lo acordado en el acuerdo programático. La presidenta Barcos ha comparecido junto a la consejera de Relaciones Institucionales, Ana Ollo, en medio de una gran expectación mediática.
Desde el principio ha imperado un interés, casi me atrevería a decir, de Estado por parte de determinados sectores para sobredimensionar el episodio e ir magnificándolo con la inestimable ayuda de determinados medios de comunicación. A ustedes da la sensación de que se les paró el reloj hace 5 años. Yo creo que afortunadamente el reloj ha avanzado desde hace 5 años. No todo lo que muchos quisiéramos, no todo lo que a todos nos hubiera gustado, a unos por unas cuestiones y a otros por otras, pero desde luego el reloj no se paró hace 5 años. El objetivo que deberían perseguir todas las formaciones políticas, las administraciones públicas, la sociedad civil y también los medios de comunicación es precisamente la de la radical deslegitimación de la violencia como vía para la resolución de los conflictos. Y a mí me parece que una sociedad democrática avanzada debiera caracterizarse por la convivencia pacífica, por la libertad, por los derechos fundamentales en la que se reconozca la diversidad, la pluralidad de opinión, de pensamiento, de militancia, cosa que en muchos municipios de Navarra no se respeta. Equiparar el terrorismo en cualquiera de sus expresiones, la de ETA, con lo que sucedió en Alsasua el 15 de octubre, con esos hechos en ese bar a las 5 de la madrugada, es devaluar el terrorismo, es devaluar la gravedad del terrorismo. Bueno, pues así están las cosas en un día también en el que el fiscal ha pedido prisión incondicional para uno de los detenidos y libertad condicional para el segundo de ellos. Mayorga Ramírez, hemos escuchado a todas las partes, ¿y ahora qué? Pues ahora que yo creo que lo que nos toca a las formaciones políticas es hacer una valoración y en su caso también pues tomar las medidas oportunas y en los ámbitos en los que sean de nuestra competencia. Vamos a ver, nosotros creemos que se constata que lo que ha sido pues lo que sucedió aquel día en Alsasua a las 5 de la mañana ha tenido una evolución. Hay que recordar que al mismo día siguiente el ministro del Interior, el señor Fernández Díaz, dejaba bien claro ante los medios de comunicación que no existía ningún delito de terrorismo. Él apelaba al odio. Posteriormente, incluso, el director general de la Guardia Civil insistía también en este hecho, es decir, que no estábamos hablando de nada que tuviese que ver con el terrorismo, sino que se trataba de otro tipo de delitos. Cuando la juez de instrucción del juzgado número 3 de Pamplona inicia la instrucción, se compadecen voluntariamente a declarar pues todas las personas implicadas y los deja en libertad con cargos, y los cargos son de atentado a la autoridad y de lesiones, nada que ver con el terrorismo. Posteriormente, la Audiencia Nacional decide incorporar el delito de terrorismo por mor del artículo 573, un artículo modificado del Código Penal en orden a un supuesto acuerdo antiterrorismo yihadista, y aplicárselo de tal forma que estas personas están en estos momentos detenidas y sobre ellos pues recae una posibilidad de una pena de 10 a 15 años. Por lo tanto, ha habido una evolución absolutamente esperpéntica y que a nuestro juicio pues tiene más que ver con una voluntad de introducir motivos políticos de desestabilización en Navarra, más que con una lectura real de lo que allí sucedió. Es decir, cuando la juez de Navarra determina y instruye el caso y efectivamente determina que existe la posibilidad de unos delitos de atentado a la autoridad y de lesiones, y están todos las personas implicadas perfectamente identificados y con voluntad de declarar, ¿qué sentido tiene y qué legitimidad jurídica le podemos dar desde la visión que tenemos desde aquí, cuando la Audiencia Nacional lo que hace es detener y llevar hasta Madrid a declarar detenidos a personas que podían haber declarado en Navarra, alterar lo que es el supuesto delito, llevándolo al terreno del terrorismo, algo que es un esperpento, que es un despropósito, una desmesura, tal y como no solo lo decimos EH Bildu, pero lo dice cada vez más gente con conocimientos jurídicos que precisamente fueron críticos con la modificación del artículo 573 bis. Y en estos momentos también tenemos que pensar que efectivamente partiendo del hecho que nosotros desde EH Bildu rechazamos y condenamos todo tipo de ejercicio de violencia, sea cual sea, nosotros rechazamos lo que sucedió en Alsasua. A partir de ahí no se puede justificar lo que están pasando en estos momentos, porque es una auténtica desmesura y a nuestro juicio y justicia, y termino pues esas 7 personas encarceladas vinculándoles a un delito de terrorismo. Eso no es terrorismo, y lo dice mire, el sentido común. ¿Sabe cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que ni al señor Fernández Díaz, ni a la presidenta del gobierno, ni a la consejera, ni a usted ni a mí nos corresponde tipificar un delito, ni nos corresponde juzgar a nadie. Porque en este país
vivimos en una democracia. Yo entiendo que hay algunos que todavía no se han enterado de que esto es una democracia, porque llevan muchos años peleando contra eso. Y su formación política es una formación a la que todavía le queda mucho recorrido para poder hablar de democracia con la boca abierta y con la cabeza alta. Mucho camino le queda por recorrer todavía para eso. Pero claro, en una democracia hay una separación de poderes, donde el legislativo nos dedicamos a hacer unas normas que se aprueban por mayoría, donde el ejecutivo gobierna en representación de todos los ciudadanos, que algunos se olvidan de que cuando son ejecutivo representan a todos los ciudadanos, como es el caso del gobierno de Navarra en esta materia, concretísimamente, que ha sido una vergüenza para la gran mayoría de ciudadanos navarros ver a un gobierno mucho más cercano de los agresores que de las personas que han sufrido la agresión. Y por supuesto, déjeme que yo no estaba de acuerdo con usted y no le he interrumpido. Y luego hay un poder judicial. Y la Audiencia Nacional, que son jueces de carrera, han determinado, y yo no sé si tienen razón, si no tienen razón, si finalmente serán condenados o no lo serán. No tengo ni la menor idea porque ni soy jurista ni es mi cometido serlo. Lo que sé es que respeto a la justicia. Y es eso lo que le pido a un gobierno, que es el de Navarra, que no ha hecho, y que la señora consejera se ha comportado como una portavoz de Bildu y no como una consejera representando a todos los ciudadanos navarros. Y a esos señores y a sus parejas les atacaron porque eran guardias civiles y porque en esta comunidad todavía en muchos sitios ser guardia civil tiene un coste y defender unas ideas como pueden ser las de UPN, las del Partido Popular o las del Partido Socialista todavía es difícil en algunas localidades de esta comunidad. 10 segundos para alusiones y turno para el señor García. Más allá del mantra típico de Unión del Pueblo Navarro, decirle y aclarar una cuestión, que Montesquieu y la separación de poderes no evita que la capacidad y el derecho democrático a criticar las decisiones que pueda adoptar cada uno de los estamentos. Por lo tanto, señor Sayas, usted lecciones de democracia, a nosotros muy pocas y por supuesto, quizá quien tenga que recorrer mucho camino para poder hablar con la boca grande, creo que ha dicho usted, en materia de democracia es el que no tiene sensibilidad ante lo que es evidentemente una desmesura. Y es que algo que ha sucedido a las 5 de la mañana y que el propio ministro del Interior dice que no es terrorismo, acabe siendo considerado como terrorismo. Déjeme terminar. ¿Y la presidenta del gobierno tampoco? Y 7 personas juzgadas por una pena que puede ser de 10 a 15 años de cárcel. Señor Eso García. es un despropósito. A mí lo que me parece lamentable es que los partidos que sustentan claramente el gobierno, incluido H. Bildu, pues ahora parece ser convertirse en jueces, ¿no? Y legitimar o calificar, ¿no?, aquellas cuestiones que lo que debe hacer es, lo que tiene que hacer es la Audiencia Nacional. Yo creo que hay una separación de poderes, el Poder Judicial establece a día de hoy lo que se debe actuar, yo creo que ahí no debemos de intrometernos. Lo que debe hacer la presidenta del gobierno decía que le parecían innecesarias las detenciones. A mí me parecen innecesarias, en primer lugar, lo que sucedió en Alsasua, me parece innecesario, porque parece que volvemos a lo anterior y parece que ustedes no viven una realidad. Decía el señor Araiz ayer que vivimos en un lugar donde ya ha mejorado la convivencia. ¿Qué convivencia? ¿Qué convivencia? Si estamos volviendo a los años anteriores en los cuales, utilizando los mismos métodos, parece ser que están utilizando los mismos métodos para coaccionar de una forma. Y aquí no me digan ustedes que no es un atentado contra la libertad de los guardias civiles, donde la libertad de los guardias civiles. Aquí el ataque es a la Guardia Civil. Pero el ataque es a la Guardia Civil. Y luego no entiendo la desfachatez de decir, el señor Araiz, de decir lo siguiente, que es que a las 5 de la mañana o que no ocurría lo mismo saliendo de la puerta de la iglesia. ¿Y qué pasa? Que no tienen posibilidad, no tienen libertad de salir los guardias civiles. ¿Qué pasa? ¿Que evitamos el salir para que no nos pueda ocurrir nada? ¿Qué sistema de protección para la Guardia Civil en este caso? ¿Qué pasa? No me quieren decir que esto es un delito en contra de la Guardia Civil, claramente. Lo que pasa es que no lo quieren reconocer y no les gusta lo que está sucediendo, porque ni convivencia ni paz. En Navarra a día de hoy ustedes están fracturando Navarra, están creando y volviendo al anterior, y la verdad, pues los resultados son los que son. Están creando un odio en Navarra que la verdad que está creando una situación insólita en nuestra comunidad, volviendo a épocas pasadas y sobre todo de la mano de los que están gobernando a día de hoy. Señora Hamburgo, Geroa. Sí, bueno, yo pienso que aun dando por bueno que por supuesto es el Poder Judicial, en este caso la Audiencia Nacional, quien tendrá la última palabra sobre lo que es o no es lo que ha sucedido en Alsasua, pues tampoco podemos negar, por un lado, que muchas de las causas que se han llevado a la Audiencia Nacional y a los tribunales, jurídicos han sido finalmente montajes en los que no se ha hecho más que criminalizar ideas y, por supuesto, sobredimensionar actos que no han tenido después otro fin que no había sido la absolución. Eso ha pasado
no en uno, en muchas ocasiones. Y estos hechos que han pasado en Alsasua pues da toda la impresión de que va a ser un procedimiento muy similar a esos. Aparte de esto, de que la Audiencia Nacional, por supuesto, sea quien tenga, como digo, la última palabra, cualquier agente, cualquier persona puede tener su opinión, puede discrepar de lo que vaya a resultar de esta causa. Y en ese sentido, pues lo mismo la opinión del ministro, que los primeros informes policiales, que los primeros informes de la Guardia Civil apuntaban a que no había habido ninguna intencionalidad que pudiera relacionar estos hechos con un acto terrorista. Dicho eso, pues lo que más nos preocupa es lo que se está haciendo ya se van a llevar por delante este grupo de jóvenes en un momento de sus vidas, van a pasar una situación que no tienen por qué sufrir de la manera en que lo van a hacer. Podían haber ido a declarar, dos lo hicieron voluntariamente, no había por qué someterles a una detención como la que se les ha hecho de madrugada. Las formas, desde luego, eran evitables desde todo punto de vista. Como también también era evitable la situación por la que se está pasando al pueblo de Alsasua en general, a la población de Alsasua, porque en nada favorece esto a una mejora de la convivencia y a una convivencia más armoniosa de lo que ha sido hasta señora ahora. Elizalde, voy a ponerle una diferencia. Yo no comparto nada, perdón, Aramburu, perdone, yo no comparto nada de lo que usted ha dicho, pero usted está hablando en nombre de su grupo político. La diferencia entre sus declaraciones, a pesar de que yo no las comparto, es que usted está valorando una actuación judicial con un prisma político. Estupendo. Usted tiene toda la legitimidad para hacerla. EH Bildu también. Pero cuando habla la presidenta del gobierno o habla la consejera del gobierno, no está hablando en representación ni de Bildu ni de Geroa Bai. Está hablando en nombre de la sociedad navarra. Y por tanto es lamentable que alguien que tiene una representación institucional, que no es la representación de un grupo político, se ponga a cuestionar una decisión de un juez, que se podrá compartir o no compartir, pero para empezar ni tienen el criterio, ni tienen que opinar. Lo que tienen que hacer es respetar, cuando les guste y cuando no les guste. Y además, porque cuando están diciendo eso, lo que están haciendo es comportarse como una portavoz de Bildu, en el caso de la consejera, que la nombró Bildu, y la presidenta está actuando con una incoherencia y con más cosas que podría decir cuando va, por un lado, a visitar a las víctimas al hospital, que es lo que tiene que hacer, y a renglón seguido, porque la presidenta, ¿por qué va a visitar a las personas al hospital? Porque no iría a visitar a cualquier persona a la que le pegan una torta un día cuando sale de un bar. Va a visitarles porque obviamente se les está produciendo un clima de violencia contra la Guardia Civil y va a mostrarle su respeto, que es lo que tiene que hacer. Pero claro, eso es incoherente con al día siguiente respaldar a una consejera que está cuestionando al Poder Judicial y ponerse más cerca de los que han hecho la agresión que de quien ha sido agredidos. Por tanto, menos fotos y más saber estar en el cargo que tiene que estar, que es representando a todos los ciudadanos navarros, no a sus siglas. Partido Popular, ustedes han pedido la reprobación de la consejera en el Parlamento. Lo que tenemos a día de hoy es una presidenta que respalda las palabras de una consejera, y lo que no es normal es que una consejera de Bildu o que la señora Barcos vaya a visitar a los guardias civiles al hospital de una mano y de la otra sustente o blanquee la acción del gobierno de Bildu. Me parece lamentable, porque es una doble cara. Si verdaderamente apuesta por la paz y por la convivencia, lo primero que va a hacer es exigir a sus socios de gobierno que condenen la violencia de ETA y, en segundo lugar, romper cualquier relación de este gobierno con su gobierno, con Bildu, para dar credibilidad a ella y, sobre todo, a la acción de su gobierno. Yo creo que lo que hay que hacer es que la justicia siga trabajando por la paz y por la libertad en nuestra comunidad, y que evidentemente el cumplimiento de la ley, velar por el cumplimiento de la ley, que es lo que se debe hacer, que para eso está la justicia y la separación de poderes. Y no creo que es ahí donde no debemos intermeternos ninguno, independientemente del partido. Y vamos, es que no tenemos que entrar en un proceso judicial y sobre todo una decisión judicial. Nosotros es que ni valorar, es una decisión en la cual como políticos, como partidos, podemos estar de acuerdo o no, pero no entrar a valorar y mucho menos justificar
a aquellas personas que han cometido ciertos delitos. ¿Qué es lo que ha pasado y lo insólito de la situación que ha sucedido aquí en Navarra? Hombre, llama la atención el celo y la voluntad de colaboración del Partido Popular, que señala al Partido Popular y su representante con la justicia, precisamente el partido que ha roto a martillazos los ordenadores de su sede para que no se pueda hacer. Intentamos cambiar de juego y vamos a hablar mejor de Digo que llama la atención. ¿Le incomoda? No me incomoda, si el que está incomodando e interrumpiendo es usted, déjeme terminar. Pues que pague. Yo lo que estoy diciendo es que llama la atención, es decir, romper los ordenadores de la sede de Génova en Madrid para que la justicia no tenga acceso. Y eso tiene lo mismo que ver que pegar. Y en estos momentos escucharle lo que le hemos escuchado de que hay que dejar a la justicia. Mire, señor, a los del Partido Popular, y también decirle al señor Sayas, en una democracia se caracteriza por la posibilidad de crítica. Y efectivamente, también yo creo que las formaciones políticas tenemos que tener una capacidad de reconocimiento de la realidad y no generar mantras con el único objetivo de derrocar este gobierno. Yo entiendo que todavía hay pues bastante resquemor, mucho resentimiento por la constitución de un nuevo gobierno, pero no todo vale, no todo vale. Euskal Herria Bildu, déjeme terminar, Euskal Herria Bildu le pese al Partido Popular, le pese a Unión del Pueblo Navarro, y los que componemos Euskal Herria Bildu rechazamos y condenamos todo tipo de violencia, sea la de ETA y venga de donde venga. Y efectivamente no es verdad porque usted lo diga, pero es que además está registrado en el acuerdo programático. Y en el acuerdo programático, déjeme terminar, por favor, en el acuerdo programático queda perfectamente claro y nosotros decimos claramente que nosotros rechazamos ese acto, pero también con la misma legitimidad y con el mismo convencimiento la justicia, y la justicia se debe caracterizar por la mesura, tenemos que denunciar cuando se producen una serie de procedimientos que alteran lo que es la consideración de un delito que por parte del propio ministro era en primer lugar, no tenía nada que ver, el ministro del partido no tenía nada que ver con el terrorismo y aquí ya va siendo juzgado por el terrorismo. Déjame terminar. A nosotros, y nadie nos va a impedir criticar que se sustraiga de Navarra la investigación, porque se sustrajo de la Policía Foral cuando fue quien lo comenzó para llevarla a la Guardia Civil. Posteriormente, la jueza del juzgado de instrucción número 3 es quien lo está instruyendo, llega a unas conclusiones, sin embargo, lo sustraen de Navarra para llevarlo a Madrid y aparece el término de terrorismo por mor del artículo 579. Cuente usted bien la película, Y termino, déjeme terminar. Por lo tanto, desde EH Bildu vamos a ser críticos con todo aquello que consideremos que se hace mal y vamos a solidarizarnos también con todas aquellas personas que sufren aquello que consideramos que se hace mal. Y a nosotros nos preocupa, también nos preocupa, lógicamente, pues las 6 personas o 7 personas que en estos momentos están detenidas y con una posible pena de 10 a 15 años por un delito de terrorismo, cuando es evidente que no tiene ningún sentido y que evidentemente habrá que analizar cuáles son las causas que han llevado lo que fuera un atentado a la autoridad y un delito de lesiones a convertirse en un delito de terrorismo. Vamos a ver, mire, señor Ramírez, y después la señora que usted diga que su partido es un partido que condena el terrorismo es una falsedad mayúscula, porque para empezar, su candidato en el País Vasco, el que intentaron poner, el señor Otegi, estaba condenado en este país por terrorismo. Por tanto, es que para muestra muchos botones que le podría poner. ¿Cuántos militantes de su partido tienen una condena en firme por haber formado parte de una organización? Déjeme que ahora le estoy hablando. Digo que ninguno. Que no, que fíjese, el señor Otegi, le vuelvo a reiterar, fíjese un ejemplo, el señor Otegi tiene una condena en firme por haber sido miembro de la banda terrorista ETA, y eso no lo digo yo, lo dice un juez, y ustedes lo pusieron de candidato, por tanto, eso es su condena. En segundo lugar, que a mí me parece estupendo lo que pueda pensar Bildu sobre este proceso judicial, y lo que pueda parecer, y lo que pueda pensar Geroa Bai. Obviamente estamos usted y yo en las antípodas, pero usted podrá pensar lo que quiera y decir lo que le parezca oportuno, pero es que lo que no terminan de entender es que cuando son gobierno, actúan como gobierno, y que no como la sigla de un partido político. ¿Van a entender ustedes la diferencia de eso algún día? Porque me parece que no. Porque ustedes cuando se sientan en el gobierno se creen que están en la sede de su partido y actúan como tal. Y son responsabilidades diferentes. Cuando habla la presidenta del gobierno es una institución y por tanto está representando a todos los ciudadanos navarros. Cuando habla usted representa a los que piensan como usted y a los que le votan. Y eso es una diferencia manifiesta que no sé si alguna vez usted sí, pero estoy diciendo que cuando habla la presidenta del gobierno y hace las declaraciones chabacanas, lamentables e irrespetuosas y antidemocráticas que hizo el otro día, no es saber estar a la altura de lo que su cargo requiere. Y lo vuelvo a reiterar. Me parece que usted se está extendiendo en el uso de determinados términos que no son aceptables. Le parecerá lo que le parezca, pero mire, le vuelvo a reiterar otra vez si quiere todos los términos que he dicho, porque todos los pienso. Señora Aramburu. Sí, bueno, el señor Sayas
está reivindicando y reclamando respeto a las decisiones de la Audiencia Nacional, de la Judicatura, pues el mismo respeto le pediría yo también para la presidenta en este caso, porque los términos a la presidenta el respeto en ningún momento. Los términos que ha utilizado no pueden decirse que sean muy respetuosos, bajo mi punto de vista tampoco. Aparte de eso, el respeto yo creo que no tiene nada que ver con tener una opinión, con tener una visión de determinados hechos, de determinadas situaciones, ni aun siendo la presidenta del Gobierno de Navarra. Yo creo que a la presidenta del Gobierno se le pueden exigir hechos y creo que los hechos han sido claros. Ella desde el primer momento fue a ver a las personas agredidas. El director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos estuvo en la concentración de la Guardia Civil mostrando su solidaridad con el cuerpo de la Guardia Civil, y esos hechos son realizados en representación de todo el pueblo de Navarra. Pues mucha gente esperaba eso que estuviese es lo también que la hay que presidenta ver. del gobierno. Esos son los hechos. Porque hizo? aparte de eso, si a la señora presidenta se le pregunta cuál es su opinión acerca de lo que está haciendo dejando pues de dice hacer, que no tiene por qué opinar de un tema judicial, como hace cuando le da la gana. Eso no quiere decir que no respete lo que se está haciendo. Pero opinión no lo tiene, cuando lo pones en valor, cuando pones en valor una decisión judicial, ya no estás respetando una decisión. Igual que tiene usted, de la misma manera. Y de todas formas, me sorprende que usted, que representa a un partido defensor y adalid de las libertades, por encima de los derechos y por encima de todo, lo más importante para ustedes son las libertades, ¿cómo no tiene ese mismo respeto para la libertad de expresión de cualquier ciudadana, en este caso de la presidenta? Usted no venga con ese juego porque ese juego no es. O sea, yo le estoy diciendo que yo lo que usted... No, ahora escúcheme usted. Usted, que es del partido de la presidenta, puede decir lo que le dé la gana, faltaría más. Y yo no estoy de acuerdo con lo que dice usted. El señor Ramírez, que es de Bildu, puede decir lo que le dé la gana y yo no estoy de acuerdo y me parece estupendo. La presidenta, cuando habla, te representa a ti, le representa al señor Ramírez y me representa a mí. Y por tanto, cuando hace determinadas declaraciones, tiene que entender que no está hablando por lo que ella piensa, sino por lo que ella representa. Y es en esa altura institucional en la que este gobierno todavía no ha sabido estar en ni una sola ocasión. Señor García. Yo, por concluir por lo que decía, que bueno, sí que se respeta la libertad de expresión sobre todo, pero lo que no se respeta es que se cuestione o se valore una decisión judicial, que es ahí donde ha entrado a valorar o a cuestionar la presidenta del gobierno, sobre todo avalando las palabras de la consejera. Lo que pasa que a día de hoy tenemos una consejera que ni respeta las decisiones del Poder Judicial y una presidenta que avala a su consejera. Por lo tanto, lo primero que debe hacer la presidenta del gobierno es destituir a esta consejera, y a partir de ahí, si de verdad quiere dar credibilidad a su gobierno y sobre todo cuando ella pide y solicita respeto. Respeto primero el que ella también tiene que dar a otras instituciones, en este caso el Poder Judicial. Señora Muro. Bueno, yo quiero recalcar que de cualquier manera no estamos hablando aquí de una sentencia judicial ni de unos hechos probados, estamos hablando de unos hechos que se están investigando. De una decisión judicial. Creo que también está por delante la presunción de inocencia, o sea, hay muchas cosas de las que hay que hablar. No estamos hablando de una sentencia judicial o de una decisión tomada, ni muchísimo menos. Pero una decisión de la Audiencia Nacional. Es algo que está completamente abierto y a lo que yo creo que no cabe más remedio que opinar y tener una visión, por supuesto que sí. Pero porque, entre otras cosas, porque tampoco la Judicatura tiene una opinión unánime, ni quienes están investigando ni la Judicatura. El Tribunal de Pamplona tiene una opinión, la Audiencia Nacional parece ser que tiene otra. O sea que entre esas diferencias de opiniones, lógico es que cualquier persona, insisto, incluida la presidenta del gobierno, tenga también su opinión. Pero respetando las decisiones judiciales. Señor Ramírez, terminamos. Se respetan las decisiones cuando se ponen en valor y en cuestión. Le hemos escuchado su opinión. Termine, señor Ramírez. Sin más, es que vamos a ver, se dicen una serie de cuestiones. La altura institucional, pues lógicamente la señora Barcos pues tendrá una opinión diferente con respecto a los hechos y tendrá su capacidad. Y además es positivo que no sean iguales. Es decir, si el presidente del gobierno de Navarra fuese de UPN, probablemente diría una cosa. No se puede pedir a las diferentes personas, a las diferentes ideologías, a las diferentes modalidades de conformación de gobierno que opinen lo mismo sobre las mismas cosas. Es que es un absurdo democrático y nosotros queremos decir que efectivamente defendemos el derecho a criticar y además exigimos que se respete el derecho que debe primar en la justicia a la mesura.
los hechos han sucedido, son reprobables, son rechazables, por lo tanto, que si tienen que ser juzgados y personas que tienen que sufrir penas, que las sufran, pero con mesura. Es un principio lógico de toda justicia. Y eso lo tiene que reivindicar, sea la presidenta del Gobierno, sean los grupos parlamentarios y cualquiera que creemos en la justicia. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos de nuevo de educación. 3 minutos y volvemos. Bueno, pues abrimos la segunda parte del programa con una de las noticias más sonadas y que está también por ver cómo evoluciona. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra anulaba las 100 plazas de euskera de las últimas oposiciones en educación. En su sentencia, que será recurrida por el Gobierno, entiende que las plazas contenidas en la OPE no vienen previstas en la plantilla orgánica con la especificación del idioma. La sentencia da la razón a la demanda presentada por el sindicato AFAPNA contra el decreto que convocaba a la oposición a maestros. Esa OPE contenía plazas en euskera, en concreto 10 de educación física, 10 de música, 20 de pedagogía terapéutica, 25 de inglés y 35 de vascuence. Para el sindicato, el departamento incumplió los criterios establecidos en la plantilla orgánica, puesto que no especificaba en qué puestos de trabajo es preceptivo el conocimiento del euskera. El tribunal asegura que cualquier OPE de educación que incluya una referencia a un idioma que no sea el castellano estará ofertando puestos de trabajo distintos a los recogidos en la plantilla orgánica del departamento y por tanto serán contrarios de derecho. El decreto foral contenía una relación de vacantes que recogía la diferencia entre castellano y euskera que no existe en la plantilla orgánica. La sentencia alude a un decreto de 2003 para el uso del euskera en el que se afirma que las administraciones deberán indicar en las plantillas orgánicas los puestos de trabajo con el conocimiento de este idioma. Por eso anula a las plazas de la oposición, ya que el tribunal considera que esos 100 puestos no venían previstos en esa plantilla orgánica. Y la noticia va evolucionando porque el sindicato AFAPNA, el promotor del recurso, no va a pedir la ejecución de la sentencia. No obstante, y como decimos, el Gobierno de Navarra mantiene su decisión de recurrirla. Sea como sea, los afectados no se quedan tranquilos. Ha ganado la sentencia, pero el sindicato AFAPNA no va a pedir la anulación de las 100 plazas en euskera de la OPE de educación. Si nadie recurre, el sindicato lanza un mensaje de tranquilidad a los afectados. Como sindicato y como junta directiva de AFAPNA, dejamos muy claro que si no hay ningún paso más, nadie va a sufrir ninguna consecuencia. Yo entiendo que la garantía sería total y que el balón está en el tejado del Gobierno. Pero el Gobierno de Navarra mantiene su decisión de recurrir. Habrá que ver entonces el recorrido jurídico que toma el asunto. Pero el tema es que es más complicado que todo eso, ¿eh? Porque aunque no se solicite la ejecución, esa sentencia si queda así, es una declaración de que es ilegal el haber aprobado la OPE en las condiciones que lo hicimos y nosotros consideramos que no lo es. Por eso decimos que lo vamos a recurrir. Un gesto de AFAPNA que alivia algo a los afectados, pero que no les tranquiliza del todo. Todo el mundo lo único que quiere es tener su plaza. Una plaza que nos hemos ganado, una plaza para la que hemos peleado. Hay 100 personas, 100 familias. Yo les pido a los dos que se sienten y que salgan en un cuarto de hora, que se den la mano, o que no, pero que salgan en un cuarto de hora a decir, señoras y señores, los 100 opositores, las plazas están absolutamente aseguradas. De momento, el sindicato ha pedido una reunión urgente con el Gobierno para exigirle que las futuras oposiciones tengan garantía jurídica. Pues el Gobierno insiste en la decisión sobre el recurso, entiende que debe seguir adelante para garantizar la seguridad jurídica de los funcionarios. Conseguir adelante con el recurso lo que se quiere es garantizar la seguridad jurídica de la situación en que ahora mismo se encuentran las 100 personas afectadas, personas que han superado una oposición y que ahora mismo ya están trabajando, que no esté al albur de que alguien decida o no decida solicitar que una sentencia se lleve o no adelante. En AFAPNA, en su recurso y en el hecho de recurrir solo y las 100 plazas que tenían el perfil de euskera, sí ha existido un criterio político sobre el criterio educativo. De nuevo sobre la mesa y casi enfrentadas la política y la justicia. ¿Cuál es la visión del Partido Popular en esta opción? Y sobre todo, ¿qué les tiene que decir el Partido Popular
a todos esos que se han presentado a las oposiciones? Me hacía gracia que decía que habría que garantizar la seguridad jurídica a los opositores. Pues efectivamente. ¿Y cómo se garantiza? No actuando como actúa, con el sectarismo con el que actúa el Departamento de Educación, bueno, el Gobierno completo, pero sobre todo el Departamento de Educación, ¿no? Yo creo que la imposición más absoluta con el tema del euskera se llega a saltarse a la torera cualquier tipo de normas y sobre todo cualquier tipo de legalidad. Yo creo que está claro, es una cuestión que se venía diciendo con anterioridad a la ejecución o a salir esta OPE sectaria, ¿no? Y es que lo hemos reivindicado y lo hemos dicho por activa y por pasiva desde los grupos de la oposición. Yo lo que creo que debe hacer ahora el Gobierno, en este caso, pues sí que tienen cierta inseguridad jurídica a los opositores y ahí pues es que hay que trabajar para darles esas garantías en este caso, pero quien tiene que asumir esa responsabilidad es el Gobierno, ¿no? Quien ha sacado mal o está recurrida una OPE es la que ha sacado este Gobierno. Yo creo que la verdad que es la casa de los líos, el Departamento de Educación, y la verdad que es el principal problema que tiene la señora Barcos, ¿no? Y yo creo que nosotros también hemos solicitado la dimisión, no solo por esto, ¿no? Porque casos, por ejemplo, de las becas, el PAI, tantas cuestiones que, como digo, sale de la casa de los líos que da problemas día tras día al Ejecutivo de la señora Barcos. Yo creo que, insisto, que hay que darles una seguridad a los opositores, pero lo que no podemos hacer, o lo que debe hacer el Gobierno ahora mismo, es asumir la responsabilidad que le corresponde, que es nosotros. Señora Aramburu. Sí, bueno, se está reclamando una seguridad jurídica para las personas opositoras y dice el señor García, dice Javier, que es el Gobierno quien ha puesto en peligro esa seguridad de las personas que han opositado. Pues yo niego eso completamente. Quien ha actuado en contra de la seguridad de esas personas opositoras con mayor o menor responsabilidad, yo creo que con muy poca responsabilidad, ha sido un sindicato. Pero si ya venía diciendo, un sindicato que venía diciéndolo con anterioridad. La actuación que se ha tenido en el tema de la OPE se ha hecho con el mismo procedimiento, siguiendo el procedimiento idéntico al que se ha hecho en años anteriores. Por cierto, hace varios años, porque UPN en los últimos años no convocaba OPE, es verdad, pero cuando lo ha hecho, pues el procedimiento era el mismo. La bolsa de plazas que figura en la plantilla orgánica y que solamente tienen como definición si corresponden al nivel A o al nivel B, que no especifican más a qué idioma corresponden ni tampoco qué requisitos hacen falta para poder optar a ellas, esa bolsa ha existido desde hace años. Y la OPE se ha sacado de la misma manera. En este caso, al sindicato AFAPNA, pues el sindicato sabrá por qué se le ha ocurrido que, como lo recurrible, en palabras de los propios representantes del sindicato, que lo que se podía recurrir era negociada con la mayoría de los sindicatos, es lo que ha recurrido. Pero, desde luego, yo por más vueltas que le doy, no puedo encontrar cuál es el beneficio que se obtiene de ese recurso. ¿Sabe cuál es el beneficio? Porque los efectos prácticos habrían sido los mismos si hubiera definido en la plantilla orgánica los perfiles o no. Por otro lado, no se ajustaba a las necesidades ni a la realidad del sistema educativo. Esa obligación, entre comillas, de que los puestos sean definidos en la plantilla orgánica, contradice en otra sentencia que dice que la plantilla orgánica no es el lugar donde los puestos tienen que estar definidos. Luego, esa cuestión formal, sea cual sea la mejor manera de las dos, no tiene ningún efecto práctico beneficioso para nadie. Eso sí, perjudicial para las 100 personas que han trabajado, que han puesto todo su esfuerzo, que han obtenido unas plazas y que ahora no tienen seguridad completa con lo que va a pasar con sus puestos de trabajo. Usted, yo no sé si alguna vez van a asumir, yo no sé si usted alguna vez van a asumir alguna responsabilidad, pero los únicos responsables de esta situación son ustedes, el Gobierno de Navarra, y no hay más responsables de esta situación, ni uno más. Solo ustedes. Para empezar, porque esta oposición ha sido un despropósito desde el principio. Ustedes querían sacar 300 y pico plazas, el 72% con perfil de euskera, y hasta sus socios de gobierno consiguieron que no fueran tan allá. En segundo lugar, plantearon una forma de examinarse que beneficiaba a quienes ustedes querían beneficiar. Y en tercer lugar, sacaron esto. Y esto, no critique usted al sindicato AFAPNA, porque va y resulta que al sindicato AFAPNA el juez le ha dado la razón. Por tanto, los que estaban haciendo una ilegalidad según la sentencia, que ya es sentencia, son ustedes. Entonces, claro, ¿qué es lo que están diciendo? Oiga, nosotros, que hicimos una cosa mal hecha y que por tanto
hemos conseguido que haya una inseguridad jurídica para muchas personas que se sacaron esa plaza, que se tuvieron que examinar, que sufrieron para conseguir esa plaza y que hoy no sabe qué va a ser con su futuro, debido a su obcecación en sacar una cosa contraria a la norma, no, que nadie lo recurra. Oiga, ¿cómo que nadie lo recurra? No hagan ustedes algo que va contra la norma. No culpabilicen a aquel que pretende que la norma se cumpla, porque estamos en un Estado de Derecho. Y cuando estamos en un Estado de Derecho hay que cumplir la norma. Y acabo con una sola frase, mire, y además yo sé que nos ve el señor consejero habitualmente este debate. Señor consejero, a usted solo le cabe la dimisión, porque no ha hecho más que meterse en un charco tras otro charco y actuar con sectarismo. Y el sectarismo es lo opuesto a la educación, lo opuesto. Señor Ramírez, tiene su turno. Bueno, pues menos mal que no hay hoy más que 2 temas, porque ya hay 2 dimisiones, petición de dimisiones de la derecha navarra, foral y española en sus diferentes versiones, y llega a haber 3, serían 3 las dimisiones. No, yo creo que es un tema serio, sobre todo por las personas que, insisto, que nuestra solidaridad más sincera y preocupada a todas las personas que han trabajado, que han estudiado, que han invertido mucho tiempo para obtener aquello que les corresponde, que es una plaza. Aclarar una cosa, es que aquí, escuchándoles a algunos, pues parece que esas plazas no eran necesarias. No, son esas, son necesarias y muchas más. El problema de la educación de Navarra es el grado de interinidad. Y casualmente siempre es el Estado, y ha sido el Estado el que ha impedido el poder convocar muchas más plazas, de tal forma que el índice de interinidad y, por lo tanto, de estabilidad en la educación, pues realmente tenga unos niveles que garanticen la calidad. Media, esa es una primera consideración. En segundo lugar, casualmente las actuaciones que se realizan por este sindicato y también por otras formaciones políticas al criticar las OPE siempre tienen que ver con el euskera. Y entonces se recurre a estas 100 personas que han concurrido, han demostrado su mérito y su capacidad para prestar el servicio, en este caso educativo, después de haber aprobado una oposición en euskera. En tercer lugar, el señor consejero... Perdone, que solo le voy a hacer una puntualización. Que no, que déjeme terminar. Venga, luego por alusiones. El señor consejero, que usted dice que nos escucha y además de una forma muy así, le ha dicho tiñita, no sé cuánto tal. El señor consejero, nosotros creemos desde H. Bildu, tiene que saber cuáles los obstáculos que se va a encontrar. Y efectivamente no basta con que antes UPN lo hubiese hecho igual, porque evidentemente está demostrado que quienes antes no recurrían ahora son capaces de recurrir y de meter en un lío a estas 100 personas. Morrocotudo. Termino. Fíjese si son conscientes del lío que han metido a estas personas que en estos momentos quieren pedir que no se ejecute la sentencia. Pues ¿para qué ha recurrido? Porque claro, la inseguridad jurídica va mucho más allá y eso lo tiene que decir el sindicato, porque quizá baste que cualquier persona que ha participado en ese proceso exija el cumplimiento de la sentencia para que todo eso quede el traste y para que todas esas plazas queden sin ser definitivas cuando hay personas que están de funcionarios en prácticas. Por lo tanto, el Gobierno de Navarra lo que tiene que hacer es recurrir, a nuestro juicio, recurrir esa sentencia porque existen argumentos jurídicos suficientes y sobrados, basados también en actuaciones previas del Gobierno de Navarra y en sentencias y jurisprudencia existente, para defender realmente que ese proceso de oposición y de concurso se ha hecho correctamente. Y en segundo lugar, la reflexión debe ir encaminada a que todas aquellas personas que ofrecen un trabajo en materia educativa estén con una situación de estabilidad y por lo tanto tenemos que sacar y se tienen que sacar muchas más plazas, tanto en castellano, por supuesto, como también en euskera y con los perfiles que sean necesarios, pero que se saquen todas las plazas. Mira, lo principal que tiene que hacer el Gobierno de Navarra, en primer lugar, es dejar de lado el sectarismo con el que actúa a nivel educativo. Y a partir de ahí, pues efectivamente, sí que no se van a ver perjudicadas las 100 personas que han sacado esta plaza con su mérito y su esfuerzo. Es que nosotros no ponemos en duda el esfuerzo que han hecho todas estas personas para conseguir una plaza, sino nosotros lo que pretendemos es o que se le dé esa seguridad jurídica, pero por eso lo que no debe actuar o como no debe de actuar el Gobierno de Navarra es como ha actuado en materia educativa, que veníamos hace muchísimo tiempo diciendo. Y luego, en primer lugar, la primera diferencia que existe es que todas las anteriores convocatorias estaban pactadas por la mayoría sindical, cosa que en esta no. Ya se les informó en el minuto 1 y también dijo que se iba a recurrir. Con lo cual, que no quieran o no digan que tienen que asumir la responsabilidad un sindicato que lo único que ha hecho ha sido siempre decirle al Gobierno lo que puede pasar, siempre y cuando la OPE no se ajusta ni a las necesidades
y sobre todo a la plantilla orgánica que establece. Sí, sí. Y decía usted interinidad, efectivamente, por encima de la media. Por El- encima el de la señor media. Ramírez Entonces, y- ¿la culpa también de quién es en este caso? No, pues de los El señor sucesivos Ramírez gobiernos, y y eso la- hay que resolverlo. el Eso tiene que ser un señor- objetivo de este gobierno. Bueno, ¿Cuántos años claro, llevamos sin educación? suyo es ahora asumir esta Efectivamente, responsabilidad. por eso al Estado es el que tiene que dejar esa Acorde- cerrazón, acorde a la legalidad. No, que el señor Estado Ramírez, no usted en esta puede tener esquizofrenia competencias no propias en materia No, de función y dando pública seguridad y jurídica a sacar todas las todas personas las plazas opositores. que sean necesarias y no por mor de leyes estatales impedir Mire, que en Navarra saquemos las plazas que son Que necesarias. no se impedía, que no se impedía. Por supuesto que se impide por la ley. No, eso es Por- la por justificación las que hacían leyes de algunos. recortes que ustedes La han justificación que establecido. hacían algunos, posibilidades de sacar No, no. plazas tenían. De Pues hecho, míreselo, que había... me parece que, que usted no lo conoce, pero míreselo porque es así. No, Se lo el digo que yo. la- En las esa plazas- esquizofrenia no, no. que Sí, me tiene parece que Bildu está- y Geroabay, en esa esquizofrenia que tienen contra UPN, y con echar la culpa a toda UPN, aún van a decir que UPN quería sacar 100 plazas en euskera, porque es que ya aún van a querer también ser creíbles en eso, ya hacen unos discursos tan incoherentes que cualquier día se lo oiremos. No sé a qué Mire, se refiere, el problema de a qué esto, salía. quien genera una inseguridad jurídica es el gobierno, que se está saltando la norma, y no lo digo yo, lo ha dicho un juez. Y a partir de ahí, la responsabilidad de que va a tener quien va a tener la responsabilidad sobre esos opositores no es quien pide que se cumpla la norma, sino quien no la cumplió. Y además no la cumplió a sabiendas de que no la estaba cumpliendo. Porque fuimos muchos los que le dijimos que esa convocatoria no se puede hacer así. Y como el gobierno se cree que está por encima de la ley, que es lo que piensa este gobierno, pues luego se encuentra con esto. Y encima trata de acusar a otros de inseguridad jurídica. No, la inseguridad jurídica la crea el gobierno y por tanto la responsabilidad de los opositores, a quien se la van a tener que pedir, es al gobierno. Y una cuestión más, por supuesto que hay que sacar más plazas en castellano y que hay que sacar más plazas en euskera, allá donde sea necesario, donde la realidad lingüística lo necesite. Pero hay que hacerlo siempre con la ley. Y no puede uno saltarse la ley, porque cuando es gobierno y se salta la ley, pasa esto, que se juega con la ilusión y con el trabajo de muchísima gente, como es este caso. Señora Amburu, Sí, yo lo y que nos quiero quedan es- 3 minutos. Quiero puntualizar una cosa, ¿no? Se está hablando el señor Sayas, el señor García, sobre cumplimiento de la ilegalidad. Parece que se ha ido contra la norma, Vamos a ver, la propia sentencia que yo tengo aquí habla de un defecto formal. No otra cosa, un defecto formal. Y la forma se No se está hablando ni de cuántas plazas hay que sacar en un idioma o en otro, ni de qué perfiles tienen que tener, ni de el número de plazas a sacar, nada de eso. Se está hablando únicamente de si el perfil con euskera y los requisitos que se tienen que reunir para optar a las plazas debe estar recogido en el decreto foral de la oferta pública de empleo o en la plantilla. Hay, como digo, hay sentencias contradictorias. Es lo único que se está dilucidando aquí. O sea, que no es una ilegalidad que no tiene ningún efecto práctico, como decía yo antes. Es simplemente un defecto formal que no cambia para nada los resultados de la oferta pública de empleo. Lo que sí puede cambiar y puede afectar a las personas que han obtenido las plazas es el recurso que con toda legitimidad ha presentado un sindicato, pero eso sí, bajo mi punto de vista, con bastante poca responsabilidad. Y el que ha presentado el gobierno ahora también les puede afectar, ¿eh? El que ha presentado el gobierno lo que está haciendo es poner a estos trabajadores, en este caso ya trabajadores en prácticas, lo que está haciendo es darles una situación de inseguridad jurídica absoluta, porque ya veremos cuántos años va a tardar en resolverse eso y qué va a pasar cuando esto se resuelva. Claro, pero me reconocerá usted, señor Sayas, que por lo menos la actitud del sindicato, cuando menos, es muy poco seria. Porque pone un recurso, gana una sentencia parcial y después dice, pero ahora no voy a pedir de responsabilidad de un sindicato. Eso sí. Que no traten de responsabilidad de un sindicato, que la responsabilidad es del gobierno y del departamento. Y la del señor Mendoza eso no es garantía de nada, es jugar con los puestos de trabajo de 100 personas. Pero eso está jugando, pues lo que está jugando es el gobierno. El gobierno hace lo que tiene que hacer porque está buscando la seguridad jurídica de ahora en adelante. Lo que ha hecho el gobierno de ahora es hacer una en cosa, adelante. pero si es el propio gobierno el que ha declarado ante el tribunal y ha reconocido que obviamente no lo había hecho bien, si es que han sido los propios del gobierno que han ido, si es que poco menos que el juez ha hecho, oiga, confesión de parte, sobran pruebas. Si usted lee la sentencia, poco menos es eso. Entonces, ¿cómo puede usted decir que el gobierno actúa con responsabilidad? Se están haciendo interpretaciones jurídicas, yo entiendo, desde un ámbito y una posición excesivamente política, y cuando se hacen desde esa posición
muchas veces se pierde rigor también en las mías, pues lo voy a reconocer, pero bueno, yo creo, por lo que sé y por lo que he estudiado el tema, se está hablando pues con cierta ligereza de términos que tiene una complicación jurídica. En estos momentos la situación de las 100 personas, que es lo importante, es de inseguridad jurídica, porque hay una sentencia. En estos momentos, déjeme terminar, en estos momentos esa inseguridad jurídica para nosotros es una prioridad el resolverla. Y entonces, ante la situación de cómo se resuelve, lo que realmente garantiza el eliminar esa inseguridad jurídica sería que en un recurso se reconozca, como establece la jurisprudencia anterior, que el Gobierno de Navarra lo ha hecho bien. Porque a pesar de que el sindicato, que en estos momentos diga que no va a exigir el cumplimiento de la sentencia, no está garantizado que esa sentencia no se vaya a cumplir nunca, y por lo tanto la inseguridad sería elevarla permanentemente sine die, alargarla sine die, y lo cual yo creo que tampoco será algo deseado por los opositores. Por lo tanto, por la seguridad jurídica, nosotros creemos que lo mejor que puede hacer el Gobierno es presentar un pleito en condiciones, un recurso en condiciones, ampararse en la jurisprudencia existente y efectivamente dar carta de naturaleza y seguridad jurídica a lo que ha hecho, porque efectivamente hay 100 puestos de trabajo. Pero en caso de no hacer... Un momento, ¿qué les decimos a los opositores que nos están viendo? Pues lo que les tenemos que decir es, lo que yo por lo menos desde Euskal Herria Bildu, pues solidarizarnos con su situación, porque ellos sí que no tienen la culpa de nada. Ellos han hecho lo que tenían que hacer perfectamente y nadie puede dejar de reconocerles que son merecedores de un puesto de trabajo en la administración con carácter fijo y de trabajador público en esta situación. Y por lo tanto, hay que decirles también que el Gobierno, y nosotros, EH Bildu, vamos a ser los primeros, le vamos a exigir que ciertamente haga lo que tiene que hacer para dotarles de la debida seguridad jurídica, y en estos momentos es aplicarles el recurso. Desde el PP, ¿qué les decimos rápidamente? Hay principios jurídicos similares a los de esta OPE y existe el principio de buena fe, creo que se llama, en el cual, pues bueno, existe la posibilidad, si la administración, si se ha conseguido una plaza en la administración, obtener esa plaza, con lo cual, bueno, es responsabilidad y evitar que suceda de cara a próximas convocatorias. Desde Geroa Bai, ¿qué les decimos? Por supuesto, también nuestra solidaridad y apoyo y el compromiso que ya ha expresado el Gobierno de que va a hacer todo lo posible y va a poner todos los medios que tenga en su mano para garantizarles sus puestos de trabajo. Desde UPN. Pues fíjese, sin que sirva de precedentes, estoy de acuerdo con Bildu, tanto en manifestar la solidaridad como en decir que esa gente ha trabajado y que por tanto no son los responsables de esta situación que se ha creado, pero que los responsables son el Gobierno y que no se puede mirar para otro lado, que lo que empieza mal termina mal y que cuando se hacen las cosas malas sabiendas se perjudica a mucha gente que no tiene ninguna culpa ni responsabilidad en esto. Bueno, pues a los 4 dialoguen, por favor. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene.